Paulinas presenta Conexión Vital. Hola amigos cristovidentes, este es su programa Conexión Vital. Soy la hermana Joana y les doy la bienvenida desde Paulinas. Conexión Vital. Para nuestro tema del día de hoy tenemos para ustedes Cuaresma, camino de conversión al cuidado de la naturaleza y de nuestra casa común. Como todos sabemos, el pasado 22 de marzo celebramos el Día Mundial del Agua y esto nos hace una invitación muy importante a cuidar de este precioso líquido vital, pero no solamente de él, sino también de toda la naturaleza que nos rodea y a la cual consideramos también como nuestra hermana, como nuestra Madre Tierra. Así es, pues, que de esta manera queremos invitarlos para hacer un camino de Cuaresma en este itinerario de conversión. Si nosotros recordamos en el 2019 el Papa Francisco, tomando una frase de San Pablo, nos invitaba a escuchar esos gemidos de la creación para que nosotros como hijos de Dios pudiésemos también unirnos a ellos y elevar esta oración. Pero es que cuidamos nuestra Madre Tierra, cuidamos la naturaleza, no solamente con la oración, nos decía el Papa Francisco, sino también con la contemplación, con el arte, como es el canto, la pintura, la música. Todo esto nos ayuda a cultivar y a generar una cultura del cuidado, una ética del cuidado por el otro, por la otra y por toda nuestra naturaleza. En esta perspectiva, queremos invitarlos a escuchar a Fray Santiago González, quien nos ampliará el término conversión ecológica desde el pensamiento del Papa Francisco. Veamos. En Conexión Vital, Red Abierta. Un saludo de paz y bien, muchas gracias por la invitación a su programa. Cuando nosotros hablamos de conversión ecológica, estamos refiriéndonos a un término acuñado por el Papa Juan Pablo II, que luego es actualizado en la encíclica Laudato Si por el Papa Francisco. Pero cuando escuchamos por primera vez esa expresión nos va a parecer supremamente extraña y la pregunta que surge de pronto es: ¿qué relación hay entre ecología y conversión? Nos vamos a dar cuenta que la relación es muy fuerte y muy natural, puesto que cuando nosotros nos estamos refiriendo a la conversión queremos significar a esa actitud que nace de la voluntad del ser humano al reconocer su pecado, su error, y quiere regresar nuevamente a Dios, quiere regresar nuevamente a ese proyecto inicial de Dios. Por el otro lado, cuando hablamos de ecología, nos estamos refiriendo a precisamente ese estudio de las relaciones vitales que tienen los seres vivos unos con otros y con el medio que los rodea. Así pues, mis queridos hermanos, cuando estamos hablando de conversión ecológica, es ser consciente que por nuestras acciones nosotros hemos pecado. Y al pecar nos hemos apartado del proyecto inicial de Dios. Y cuando nosotros nos apartamos del proyecto inicial de Dios, rompemos nuestras relaciones vitales. ¿Cuáles son nuestras relaciones vitales? Mi relación con Dios, mi relación con el otro y mi relación con la naturaleza. Sí, el pecado rompe mis relaciones vitales. Por eso es fundamental que en este tiempo de Cuaresma nosotros recapacitemos, reencaucemos nuestra conversión hacia la ecología. Tratar de reconstruir precisamente esas relaciones rotas con Dios, con el otro y con la naturaleza. La conversión no es solamente una dimensión personalista, íntima, con Dios. La conversión implica, claro que sí, esa relación íntima con Dios, pero es una convicción que surge desde mi interior, desde mi experiencia personal con Cristo hacia afuera. Mi conversión tiene que irradiar mis relaciones con los otros y con la naturaleza. Es decir, que conversión ecológica es precisamente regresar mi corazón al proyecto, al corazón mismo de Dios, que es el amor
pero en salida, en comunicación hacia el otro. Efectivamente es un proceso absolutamente interno, pero que va a comunicarse. Y cuando se comunica, pues precisamente está entablando nuevamente esas relaciones en armonía y no en caos, como es el producto del pecado. En este momento, mis queridos hermanos, estamos viviendo una crisis ambiental, una crisis social, y el Papa Francisco nos invita en la encíclica Laudato Si a contemplar estas dos crisis como una sola, porque todo está conectado en nuestra casa común. Precisamente hablar de conversión ecológica es ser conscientes de esa unidad y poder contemplar nuestra realidad, tanto la del ser humano como la realidad física del planeta, en unidad, y como unidad tiene que darse una respuesta en unidad de criterios, sí, en unidad de la persona misma, claro que sí, pero también en unidad con el que es diferente. Por eso, cuando nosotros hablamos de conversión, es también un llamado a la alteridad. Es reconocer el valor que tiene en sí mismo la persona que me está rodeando, pero también la criatura, la especie que me rodea y que convive conmigo en la casa común. Una conversión ecológica es regresar a ese proyecto inicial que tuvo Dios en el Génesis después de crear el mundo, y que Dios plantó al ser humano en ese jardín y le dio la misión de cultivar, de ser custodios de la vida. Mis queridos hermanos, que en este momento de Cuaresma podamos nosotros recapacitar y preguntarnos: ¿cómo están mis relaciones vitales? ¿Cómo está mi relación con Dios, con la naturaleza y con el otro? Cuando nosotros demos respuesta a estas preguntas, vamos a darnos cuenta que efectivamente hay relaciones que están bien, hay otras que no están tan bien. Sin lugar a duda, el llamado de hoy es a reparar en armonía estas relaciones, y cuando nosotros nos ponemos la tarea de reparar estas tres relaciones, estaremos entrando 100% a una conversión ecológica. Así que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Conexión Vital. Agradecemos a Fray Santiago por esta perspectiva que nos ha dado acerca de lo que significa la conversión ecológica, y también los invitamos para que cada día seamos conscientes de lo que significa la cultura del consumismo en el que nosotros estamos inmersos, esa cultura que muchas veces también nos invita al derroche, que no nos permite vivir una vida de sobriedad, de pobreza, de compartir, de solidaridad, generando paso a paso un pecado social que nos lleva a destruir aquello que nosotros hemos recibido como regalo y como don de Dios, porque realmente el compromiso que tenemos con la naturaleza no es de ninguna manera utilitarista, sino al contrario. Nosotros debemos ver la Madre Tierra como nuestra madre, precisamente aquella que nos fue dada por Dios para generar vida, para ser generadores también de toda la experiencia de la solidaridad, toda esa cultura ecológica de la que el Papa Francisco nos habla. A continuación los invitamos para que en nuestra sección Tejiendo Historias escuchemos este testimonio. En Conexión Vital, Tejiendo Historias. La pandemia nos dejó una reflexión muy importante, y es la de cuidar y preservar nuestros entornos naturales, nuestros paisajes y nuestra biodiversidad. Estamos llamados como comunicadores cristianos, católicos, personas que ejercemos nuestra vocación y nuestro trabajo desde el servicio. También visibilizando la importancia y haciendo un llamado a la comunidad para cuidar y proteger nuestros recursos naturales. Contemplar las montañas, la naturaleza, poder respirar un aire puro, se está convirtiendo en un lujo para mucha gente en el mundo. La naturaleza nos está invitando a reflexionar sobre cómo debemos y somos responsables de cuidarla, de protegerla. Los páramos se están poniendo en riesgo en este momento por la contaminación ambiental y por los gases de efecto invernadero. La laguna de Tota, uno de los principales atractivos turísticos,
con los que cuenta Colombia es un lujo que prácticamente nos estamos dando todos y todas. Hacemos un llamado a esa reflexión. ¿Cómo estamos cuidando nuestro entorno? ¿Cómo estamos cuidando nuestros paisajes, nuestras zonas verdes? El pulmón del mundo en este momento está sufriendo una gran deforestación y los páramos no tienen las mismas cantidades de agua con las que contaban y sabemos que son los que surten en este momento el agua potable en la mayoría de ciudades de nuestro país. Convertir nuestros corazones hacia la naturaleza también es una responsabilidad social. ¿Qué estamos haciendo por el medio ambiente? ¿Cuál es la educación que estamos aportando también a nuestros hijos e hijas? ¿Cómo contribuimos a hacer uso adecuado de cada uno de los materiales? Conexión Vital. Un agradecimiento especial a quien nos ha colaborado en esta sección Tejiendo Historias. Y bueno, qué importante también es reconocer que dentro de nosotros hay un pecado social y un pecado personal respecto al cuidado de la naturaleza. Por eso qué bonito cultivar iniciativas de arrepentimiento, también acudir durante este camino de la Cuaresma al sacramento de la confesión. Tantas veces confesamos nuestros pecados personales y que ya tal vez conocemos, pero cuántas veces también somos capaces de confesar que no hemos ahorrado el agua, que no hemos cuidado una flor, que no hemos también velado por el bien de las especies que se encuentran en estado de extinción, porque tal vez podemos contribuir de una manera tan sencilla con disminuir la contaminación, o quizás en casa podemos organizarnos para reciclar y así tantas otras actividades sencillas que tantas veces omitimos y que durante este tiempo de Cuaresma también podemos pedir perdón al Señor, arrepentirnos y lógicamente generar iniciativas a nivel local, a nivel personal, a nivel comunitario que nos permitan reparar todo este daño realizado con la naturaleza. Pues bien, la oración, el ayuno, la limosna, vivámoslos también en este tiempo de Cuaresma en tónica ecológica y preguntémonos cada uno de nosotros cómo podríamos convertir estos tres pilares, estos tres medios en intercesión por nuestra Madre Tierra, por nuestra naturaleza que está sufriendo. Por eso también a continuación queremos escuchar a David Pedreros, un joven estudiante universitario, quien desde su perspectiva nos quiere invitar a este cuidado de la casa común. Veamos. En Conexión Vital, un clic por la vida. Hola, mi nombre es David Pedreros, tengo 18 años y para mí es una muy hermosa bendición poderlos acompañar en el día de hoy aquí en Cristo Visión. Bueno, el día de hoy vengo a abarcar un tema al cual es un tema muy importante para todos nosotros. Es un tema tan fácil pues de hablar, pero tan complejo a su vez de llevar a cabo, porque es un tema al cual comienza en nosotros mismos. Es un tema el cual comienza en un cambio interno, en un proceso interno
que todos nosotros debemos de hacer para llegar a eso que queremos es la naturaleza. Es decir, todo esto que hemos venido destruyendo, todo esto que hemos venido perjudicando, es algo lo cual le queremos hacer entender a los demás que la importancia de cuidarlo, de tenerlo muy presente en nuestro diario vivir, pero para eso necesitamos un cambio interno, y qué mejor que hacerlo en este proceso de conversión que llevamos ahora en nuestros tiempos de Cuaresma. Básicamente es analizar tu corazón, es entender lo que en ti se encuentra adentro, es ablandar un poco tu corazón, desarmarlo, hacer un pare en tu estudio, en tu trabajo, en las diferentes actividades que hagas pues a diario, mirar a tu alrededor y decir: esto es lo que yo disfruto, gracias a Dios, esto que toco, esto que respiro, esto que Dios me ha dado la oportunidad de vivir, yo quiero que el otro también lo disfrute. Y no únicamente hablamos pues de personas muy cercanas como la familia, los amigos, sino personas que incluso ni siquiera conozcamos, porque ellos también hacen parte del cambio. Es atraerlos, es decirle: ven, mira que todo esto que hoy en día vemos, vuelvo y reitero, disfrutamos, es una herencia la cual le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones, hijos, nietos, sobrinos. Es hacer sencillamente un paro en nuestras vidas y entender que nuestra verdadera fuente de vida es la naturaleza, es Dios, son los diferentes regalos que Cristo nos ha puesto a nuestros pies, los cuales con su gran amor, su infinita misericordia, nos da sin recibir nada a cambio. O podríamos decir que sí, y es cuidar eso que Él nos da y de lo cual ahorita podemos disfrutar. Por ende, y en base pues, a lo que he venido comentando, mi invitación a los jóvenes, niños, adultos, es que fortalezcamos nuestra unión entre todos, de manera que la comunión, en lugar de ser algo raro de ver, que es algo lo cual hemos perdido bastante, sea algo dichoso de vivir como Dios nos invita a que sea. En muchas ocasiones le decimos a Dios: ¿por qué, Señor, tenemos que pasar esto? ¿Por qué tenemos que pasar, ver que el agua se nos agota, ver papeles tirados en el suelo, ver los parques en muy mal estado? Y le estamos echando la culpa al ser que nos lo ha dado todo, cuando realmente tenemos que vernos a nosotros mismos, ver ese interior que desde un principio he comentado, y reconocer, es aceptar que nosotros somos los que hemos estado destruyendo todo eso que Dios nos ha estado dando. Dios a nosotros no nos dice: aquí les doy esta tierra, hagan y deshagan con ella lo que quieran, derrumben, peleen, gasten agua por todo lado. No, Dios nos invita a que en comunidad, colectivamente, formemos un hogar entre todos en este mundo que todos estamos viviendo, porque al final todos somos uno. Y en lugar de cuestionar, es actuar ahorita entre nosotros, ya que, bien como lo he dicho, es algo lo cual nosotros estamos disfrutando, y al estarlo disfrutando no somos conscientes de lo realmente afortunados y bendecidos que somos. Para dejar un poco de lado ese ego, ablandar nuestro corazón y decir: no, es que esto yo también quiero que lo disfruten mis hijos, mis nietos, las personas que no conozca y que sé que van a pisar este lugar en el que estoy. Dios nos hace un llamado, y es a continuar trabajando colectivamente, entre jóvenes, entre niños, entre todos, para que alcancemos y continuemos en esta felicidad plena que, más allá de ser monetaria, de ser material, es vivir en este alrededor que Dios nos ha puesto desde hace bastantes años. Es gozarnos en esos regalos que no en muchas ocasiones somos conscientes que los vivimos, pero los tenemos.
Gracias. Conexión Vital. Agradecemos a David Pedreros, joven universitario, por este aporte desde esta perspectiva también juvenil y desde sus conocimientos, ya que nos invita también a cada uno de nosotros a este diálogo con todos los entes para poder generar una participación colectiva y una participación que nos permita generar proyectos en torno al cuidado de nuestra naturaleza. Pero ante todo, esa inspiración la encontramos en la palabra de Dios, pues es allí donde Dios, buen Padre, Creador, siempre nos ha manifestado su misericordia y su ternura al ofrecer al ser humano el jardín para poder habitar y al hacerlo también partícipe del cuidado de cada una de las criaturas, como nos lo relata el libro del Génesis. La Biblia también está llena de esta experiencia creadora y generadora de vida por parte de Dios, que es Padre y que es Madre. Por eso, a continuación, los invitamos para que entremos en sintonía con esta palabra de Dios en nuestra sección Chat con Dios. Conexión Vital. Queridos cristoyentes, reciban un saludo de paz y bien en el Señor. Mucho gusto, mi nombre es Víctor, soy de la Milicia de la Inmaculada y pertenezco al grupo de formadores de la misma. El día de hoy vamos a reflexionar una epístola de San Pablo a los Romanos en su capítulo 8, versículos del 18 al 23, el cual dice así: Soy consciente de que los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Incluso la creación misma espera ansiosa y desea vivamente el momento en que se revele nuestra condición de hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la caducidad. No es de forma espontánea, sino por voluntad de aquel que la sometió. Pero latía en ella la esperanza de verse liberada de la esclavitud de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera viene gimiendo hasta el presente y sufriendo dolores de parto. Pero no solo ella, también nosotros mismos, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, anhelando la liberación de nuestro cuerpo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta experiencia de San Pablo es realmente hermosa, queridos cristoyentes. ¿Por qué? Porque esta experiencia que nos está mostrando San Pablo es precisamente lo que hemos venido caminando en este tiempo de Cuaresma, ese sentido de conversión, ese sentido que incluso el mismo Pablo menciona en los Hechos de los Apóstoles, de metanoia, ese cambio de mentalidad donde él, en el capítulo 26, refiriéndose al rey Agripa, nos recuerda que se exige un cambio de mentalidad, pero ese cambio desde la metanoia, viéndolo desde Hechos de los Apóstoles, indica inicialmente algo maravilloso. Indica que primero debemos nosotros hacernos conscientes de que debemos caminar en conversión. Pablo lo dice específicamente, pues él primero se dirige a ellos como invitándolos a la conversión, pero también recuerda que él es una de las personas que también camina en conversión. Es por eso que en esta experiencia de San Pablo, en este apartado es bellísimo, porque debemos procurar la salvaguarda de la creación, la salvaguarda que Dios nos ha dado en cada uno de nosotros, la oportunidad de ¿qué? De cuidar lo que Él ya creó. Yo, por ejemplo, les digo, ¿cómo reconocemos un artista? A veces ni siquiera por la firma que está abajo de un cuadro, sino porque sabemos cómo pinta. De hecho, hagámonos una imagen de un cuadro o de una escultura con proporciones aumentadas, que no son tradicionales, sino que son, como lo decimos en el argot popular, un poco gordas.
ya todos sabremos en la experiencia colombiana a qué artista estamos haciendo referencia. Pues de ese mismo modo, Dios es el artista, Dios es el que crea y nosotros podemos contemplar a través de esa creación al mismo creador. En la creación podemos contemplar ese amor que Dios nos ha dado, ese mismo amor con el que Dios nos creó. Pero claro, así como esa naturaleza que Él mismo creó también gime, nosotros también estamos gimiendo con dolores de parto. ¿Por qué? Porque es un reclamo a que nosotros cuando vayamos caminando en esa conversión nos acerquemos definitivamente al amor, al mismo que nos creó. Así como lo decía San Francisco de Asís en el bello cántico del Hermano Sol, debemos amar y respetar a nuestra hermana Madre Tierra. No porque nosotros seamos los dominadores, como se ha malentendido desde la experiencia del libro del Génesis, sino porque somos colaboradores en esa obra que el mismo Dios ha creado. Por eso, mis queridos hermanos, les invitamos el día de hoy para que a través de este texto de San Pablo nosotros nos hagamos conscientes de que en efecto nosotros también podemos acudir como personas inteligentes a Dios para pedir que nos dé la sabiduría como la pedíamos antiguamente y como nos lo enseñaba cada uno de los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que seamos partícipes de esa obra tan maravillosa que Dios nos ha dado y que se llama creación. Salve María Inmaculada, tengan ustedes un excelente resto de día. Paz y bien. Conexión Vital. Amigos cristovidentes, ya casi a mitad del tiempo de Cuaresma, es bueno evaluar cómo vamos en la marcha, si nos hemos cansado, si tenemos ganas de seguir y de culminar nuestra meta, porque próximamente estaremos ya celebrando nuestra Semana Mayor. Agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado en este programa Conexión Vital y los esperamos el próximo sábado a las 6 de la tarde. ¡Chao! Paulinas presentó Conexión Vital.